Y esta es la situación. Allí uno de los padres, además de pedir justicia, porque obviamente va a tener que investigar la justicia de por qué ocurrió este accidente, pero también para que esto no vuelva a pasar. Y estamos en contacto nuevamente y lamentablemente lo tenemos que llamar cada vez que nos pasa algo que realmente nos golpea, nos conmueve, nos duele. Es un puñal en cada uno de nosotros cuando tenemos que hablar de estas cosas. Estamos en contacto con el doctor Horacio Bota Bernaus. Hola doc, buen mediodía. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un Eh, gusto. ¿Cómo están? y nosotros aquí estamos, la verdad que conmovidos. Decía recién en la presentación de la nota, esto nos pone patas para arriba, porque son los padres despidiendo a sus hijos, son chicos de 16 años llorando a sus compañeros, abuelos llorando a sus nietos. Bueno, se abre la ruta, se abre la cuarentena y volvió el asesino, el que no queremos, volvieron los accidentes de tránsito. Sí, bueno, la verdad que es una historia esta que no debe dejar de conmovernos, ¿no? Como padres, como seres humanos, como persona vinculada a la seguridad vial, es una historia muy dolorosa, muy difícil. Creo que en un momento hablamos y me tocó decir que hacía mucho tiempo que no veía un accidente con 4 víctimas fatales con un solo vehículo involucrado que no es de transporte público. Es una Ajá. historia muy dolorosa y las víctimas adolescentes lo hace aún más dolorosa. Tal vez en 30 y pico de años que uno está vinculado a esta temática, digo que es muy difícil aceptar estos golpes. Son golpes muy, pero muy fuertes, son mazazos literalmente. Pero eso sería hablar solo desde el dolor. Creo que en todo caso rescato que estas víctimas indirectas, como llamamos, porque solo se contabilizan en las estadísticas las víctimas directas, Sí. pero cada muerto está aceptado que genera entre 4 y 6 víctimas indirectas que hacen que sus vidas se alteren de una manera increíble. Es decir, no se puede hablar solo de las víctimas mortales, Sí, sí, sino sí. también de estas víctimas indirectas que en muchos casos, como alguna vez en el que hicimos de televisión, una madre nos decía que no sonreía más porque cuando ella sonreía acordaba de su hija y se preguntaba de qué te estás riendo, y por eso ella dejó de sonreír. Fíjate vos qué tragedia, qué fuerte. Pero digo, en cierta manera rescato de estos padres, tal vez sin darse cuenta, tal vez sin tenerlo muy en claro. Lo más importante para mí, desde el punto de vista de la seguridad vial que están haciendo, es visibilizar el problema, es decir, hablar del problema. En esto hay que ser, yo sé que hay que ser muy equilibrado para que nadie se sienta ofendido o dolido por lo que uno pueda decir, pero creo que lo más importante es que entre todos hablemos, que no busquemos simplemente con el dedo índice acusador buscar solamente responsables, sino en todo caso, porque hay responsables directos, hay responsables indirectos y seguramente habrá algunas responsabilidades por omisión que habrá de muchos sectores. Me parece que esto es lo que hay que tener en claro, Sí. no apuntar simplemente contra alguien o algunos, sino decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Esto es como cuando por ahí me hablan de la cultura vial y dicen, nosotros los argentinos tenemos una pésima cultura vial y con eso nos quedamos. Y a mí lo que me gusta decir, tenemos mala cultura vial, pero la cultura vial no nace de un repollo, nace de los hábitos, de las costumbres, de los actos de valor, de los actos de transferencia de consejos, de medidas de seguridad, de entender los por qué no pueden ir más pasajeros que los que manda el vehículo, por qué el cinturón, por qué no el alcohol. Es decir, no basta simplemente plantear estos asesinos del tránsito, gusta decir a nosotros que son asesinos, es decir, el alcohol, la falta de cinturón, la falta de casco, todo esto es Sí. asesino en términos figurativos. Ahora, a mí me interesa que aprovechemos esto para que reflexione qué parte de esto podemos cambiar en nuestra vida. Habrá muchos padres que nunca se han puesto a pensar cómo viajan sus hijos, qué deciden. Habrá muchos padres, fíjate vos que vamos a hablar de muchas cosas, si lo permitís. Habrá muchos Sí. padres que hoy a un chico de 15 años le permiten salir en su auto sin que haya tramitado la licencia ni que haya tenido una transferencia de información adecuada. Habrá
muchos padres que nunca se han puesto a discutir con su hijo y sale sin el casco en la moto. Es decir, esta tragedia que hace algo que es muy fuerte, corporizar lo que es la seguridad vial. A veces me doy cuenta que estoy hablando de seguridad vial y algunos me miran y dicen, a mí qué me importa la seguridad vial, yo no creo que sea a mí no me va a pasar, claro. Y está bien, a mí no me va a pasar, pero el problema es que pasa y le ha pasado a gente que nunca imaginó que algo como esto pudiera golpear. En síntesis quiero dejar esta reflexión, ¿no? Que cada uno pensemos en qué podemos contribuir para que esto no se repita. Que cada uno cumpla su parte. Es muy difícil decirle a un hijo adolescente, a un joven, decirle ciertas pautas de seguridad. ¿Por qué es muy difícil? Porque están en una época donde los papás no son lo que ellos están mirando. Ahora, también esto, no solo pensar a los que tienen hijos adolescentes, sino a los que están criando niños, porque desde esa más tierna infancia es donde podemos generar los hábitos seguros que van a hacer que acá unos años tengamos una mejor cultura vial y que ojalá esto pase a ser un recuerdo, un mal recuerdo de lo que fue no haber valorado adecuadamente esto que afecta a la vida. Y lo último, fíjate que la seguridad vial en los últimos accidentes está matando a aquellos que ni el COVID pudo matar, que eran nuestros jóvenes menores de 40 a 45 años, ¿no? Absolutamente. Doctor, usted trabaja mucho con jóvenes. A veces es la más fácil de decir, y bueno, pero a los chicos no le podemos entrar. No, a los chicos no. Uno le dice algo a los chicos y la verdad que no tengo ganas de pelear con mi hijo, no tengo ganas de pelear con mi hija. No estoy hablando de este caso puntual, no hablo en términos generales porque es lo que uno realmente escucha y mucho. Y bueno, pero viste cómo son los chicos. Me da la sensación de que no es una excusa suficiente. Usted trabaja mucho con jóvenes y cómo, a ver, ¿cuál es el mensaje o cuál es el instrumento que usted le puede recomendar a los padres para llegar a los chicos? ¿Es con la prohibición? A ver, lo digo entre comillas, ¿es con el látigo? ¿Es con hablarle y llenarles la cabeza de cosas? ¿Cómo hacemos para ponerle la ficha a los chicos? Te agradezco la pregunta. Para poder entender a los chicos tenemos que entender, por ejemplo, y esto que tanto a veces hacemos para hacer una torta, para reparar algo, sería interesante consultar, por ejemplo, qué significa la generación Z, millennials, los centennials. Estas generaciones, con mucho, y que yo tengo otra visión y peleo muchísimo con adultos y también contra muchos docentes que hacen las escuelas de jóvenes, la escuela secundaria, ¿no? Estos jóvenes tienen una serie de virtudes que son valiosas, ¿no? Una de las primeras, ellos tienen un sentido de la equidad y justicia, lo que el nuestro, valoran mucho la palabra empeñada, ellos no les gusta tanto los mensajes verticales, información horizontal, por eso alguna vez, y valga dando un curso el curso y los periodistas van y entrevistan a alguien del curso preguntándole qué les había parecido la actividad. Y entonces hubo una pregunta que me quedó siempre grabada, que le preguntaron qué te pareció la charla del doctor Bota Bernaus. ¿Y quién es el doctor Bota Bernaus? No, ¿cómo no sabes quién es el doctor? No, el que te dio la charla. Ah, Horacio, el cordobés. Ahí está. Ah, muy buena. Es decir, los jóvenes tienen otros códigos. Y como otra vez un periodista me dijo, ¿a usted no le molesta que le llamen a Horacio, que se rían o que levanten la mano y le pidan que vuelva a pasar una imagen? ¿No le parece que hay una falta de respeto? Le digo, no, al contrario, cuando hacen eso es cuando más contento estoy, porque significa que me han puesto a la altura horizontal de lo que yo les transmito le interesa. Yo creo que lo que tenemos que cambiar en estos jóvenes, los errores de estos jóvenes en general, y es mi apreciación después de trabajar, yo he estado en charla de 2.000 jóvenes, ¿no? Y nunca tuve un solo problema, al contrario, son muy sinceros, lo que le gusta, lo que no le gusta, no le gusta, lo que es guitarreo, que somos en seguridad vial, todos agarramos charango y bombo por ahí, me incluyo dentro de ellos, a veces decimos cosas sin la suficiente. Los jóvenes me van a chequear en una charla, van a ver si lo que digo se corresponde con la información que ellos tienen a disposición. Pero con esa horizontalidad, ¿no se corre el riesgo de terminar siendo el amigo del hijo del que, a ver, no le voy a decir que no, para que se me va a enojar, después lo tengo que echar al traste todo el fin de semana? De ninguna manera. Pero no debemos confundir el rol de educador, rol de padre. El rol de padre es un rol muy difícil, es un rol donde lo
más difícil es no, pero tenemos que acostumbrarnos al no. Mi abuelita, que era una viejita muy sabia, decía, las lágrimas de nuestros hijos jamás van a ser tan profundas como las nuestras como padres si algo pasa entre medio. De última, creo que tenemos que acostumbrarnos al no, a la lógica. Los chicos lo que nos buscan es coherencia. Por ejemplo, esto a veces un padre dice no, el otro dice sí. Un padre dice sí, el otro dice más o menos. Es decir, la lógica es que los chicos, los jóvenes nos piden que seamos coherentes en nuestro discurso. Si yo le pido a mi hijo que se ponga el cinturón, es porque yo lo uso, primer requisito. Si yo no lo uso, hay una contradicción entre lo que le pido y lo que estoy haciendo yo, por lo cual la imagen corresponde. Si un padre busca la forma de eludir un control, porque lo quiere eludir, después no le puedo pedir a mi hijo que se someta a los controles. Claro. Hace falta una coherencia que, vuelvo a decir, es más fácil, y en cierta manera contestándote, es más fácil ser amigo de mi hijo que ser padre, claro. Eso seguro. Y lo digo, acá no hablo como especialista en seguridad vial, lo digo como padre, porque algún día del amigo, me acuerdo que les mandé un correo a mis 3 hijos y le dije, me encantaría ser el mejor amigo de ustedes, pero soy su papá, y eso impone una obligación que es mucho más importante, mucho más terrenal, mucho más exigente que la de ser amigo. Entonces me conformo con ser un padre que intenta ser un poco más amigo de sus hijos. Doc, la última, y para cerrar, ¿tiene lugar en el sistema educativo el tránsito, o mejor dicho, debería tener un lugar, ser una materia, ser un taller en el sistema educativo, sobre todo, por supuesto, en el secundario? ¿Y por qué no empezar desde el primario? ¿Por qué no? Claro que sí. Sí, claro que sí. La seguridad vial tiene que tener un espacio en la educación formal, pero también tiene que tener un espacio en la educación mal. Vos sabés que hay que coordinar el parque temático de educación vial de los chicos en Sunchales, que van de 5 a 12 años. Y lo lindo que se ha transformado, por ejemplo, hoy van a una escuela de verano y van a ir a hacer las actividades en el parque. Es decir, la educación informal también tiene que ayudar. Claro. Está claro que hace falta un espacio dentro de la educación formal. En la secundaria es indispensable. Ahora, antes de disponer una ley, una obligación, lo que tenemos que definir es quiénes van a ser los educadores y cuáles son los contenidos, porque lamentablemente a veces veo que se dice estamos transmitiendo seguridad vial y estamos transmitiendo a veces simplemente repitiendo las normas de memoria o enseñando las 200 señales de tránsito que más de uno de los chicos ni siquiera las va a ver reflejada en su vida diaria. Hace falta una educación vial que mezcle dos cosas que son básicas. Un conocimiento de la seguridad vial no se improvisa, y también una formación pedagógica para que esa seguridad vial, a partir de una buena formación pedagógica, llegue de la mejor manera al destinatario. Si no resolvemos estas dos cosas, yo no avanzaría en una obligación de una educación vial en el aula, porque vamos a correr el riesgo por ahí, o que sea un docente que estudia 2 o 3 normas de seguridad vial y empieza a hablar de seguridad vial, o que sea por ahí un inspector de tránsito, un policía que sabe de seguridad vial pero no sabe cómo enseñarlo, que es la otra pata de lo que es importante. Guarda, también puede ser un abogado que venga a hablar de las normas de tránsito y no sirva para mejorar la seguridad vial. Hay que lograr que se unan las dos cosas, el conocimiento técnico con el conocimiento pedagógico. Y lo último de los jóvenes, la experiencia con jóvenes en el último año de la secundaria, porque también desde la educación hay que aprender a elegir el momento. Es decir, ¿cuál es el mejor momento para formar en valores, en principios, en buenas prácticas? Cuando el chico está llegando, se está acercando a esa posibilidad de acceder a la ciencia. Por eso no va a ser nunca una educación vial igual para el primer año de la secundaria, el tercero, el cuarto o el sexto. Por eso hace falta profesionalizar también el diseño de una estructura pedagógica que sirva al objetivo de mejorar la seguridad vial. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que, y esto lo digo en broma, espero no hablar con usted en mucho tiempo, porque las últimas veces, lamentablemente, que hemos hablado, tiene que ver con esto. Nos pega y nos despierta. Y bueno, ¿qué decimos? Bueno, hablemos con un especialista, vayamos, cubramos tal cosa. Bueno, en este caso volvemos a hablar con usted luego de esta tragedia que realmente ha conmovido la ciudad de Morteros. Está
pendiente, la verdad que lamentablemente la pandemia no nos ha permitido, pero sí la invitación para que en algún momento pueda venir aquí a Morteros para hablar con nuestros jóvenes. Sería valioso y vamos a estar aquí para tratar de impulsarlo, pero primero tenemos que resolver el tema de la pandemia, que está complicado. Seguro, pero te hago un pequeño cambio. Sí. Ojalá me llames, no para hablar de lo que pasó, sino para hablar de lo que podríamos hacer para que pase. La prevención nos pueden ayudar mucho. Hoy la pandemia nos ha enseñado que lo que antes era difícil hoy puede ser más factible. Así que ojalá me llames sin que haya muertos, cuando haya las ganas de discutir algunas cosas nuevas en seguridad vial. Un abrazo grande y gracias por el contacto. Muy amable. Bueno, la verdad que siempre muy valioso hablar con el doctor Horacio Bota Bernaus. A ver, especialista en accidentología vial en el país, de los que más saben de todo esto, y tiene la deferencia de atendernos a nosotros como atiende a cualquier medio del país. La verdad que eso también habla muy bien de él como profesional y también como persona.